Si quisieras una mala relación, ¿qué harías? Si quisiera tener la peor salud posible, ¿qué haría? Yo siempre que me despertaba, lo primero que hacía era abrir el celular y estar scrolleando un hitazo de dopamina al cerebro. A lo largo del día, ahí te va cerebro, entretente con algo, y el resultado era mayor fatiga, mayor dificultad para poderme concentrar y estaba más disperso en las cosas que tenía que hacer. Hablo de pensar con claridad. Se dice fácil, pero ¿cómo empezar? ¿Qué tal si tomar mejores decisiones fuera una cuestión de información y no de suerte? Estos 7 modelos mentales me han sido sumamente útiles en diferentes momentos de mi vida para tener mayor claridad al momento de tomar decisiones. Muchas veces confundimos el mapa con el territorio y cuando pasa eso dejamos de cuestionarlo. Dominar los fundamentos es clave porque es a partir de los fundamentos donde todo lo demás se construye. La mayoría de personas piensa en primer orden. Pensamos en aquello que nos va a dar la satisfacción en el momento o aquello que nos va a quitar la incomodidad en el momento. Básicamente espero que esto que te comparto hoy te pueda servir como me ha servido a mí para poder navegar la vida con más paz. Cuando cambias cómo piensas, cambias tus resultados. ¿Cuántas veces no abres TikTok de repente a las 10 de la noche y cuando volteas a ver la hora ya son las 2, 3 de la mañana? El famosísimo algoritmo que ya todos conocemos que nos muestra contenido de acuerdo a nuestros gustos. La mayoría ya sabemos que existe un algoritmo para redes sociales. Lo que es muy curioso es que en la vida sucede algo muy similar. ¿Cuántas personas no conoces que parecieran estar resignados de alguna forma a que la vida ya funciona de una manera y las cosas no pudieran ser diferentes? Probablemente más de uno. Y si hay algo que puede cambiar por completo la forma en la que vives, es cómo piensas. No estoy hablando de un pensamiento mágico, un pensamiento de positivismo nada más porque sí. Hablo de pensar con claridad, ver el mundo con más perspectiva, sin tanto juicio, sin tanto ruido. Se dice fácil, pero ¿cómo empezar? ¿Qué tal si hubieran herramientas para amplificar nuestra visión de las cosas? ¿Qué tal si tomar mejores decisiones fuera una cuestión de información y no de suerte o de corazonadas? Bueno, hoy te quiero compartir estos 7 modelos mentales que a mis 25 años me han sido sumamente útiles en diferentes momentos de mi vida. En pocas palabras, un modelo mental es una representación interna que cada persona tiene de cómo funciona el mundo basada en sus experiencias, conocimientos, creencias, en base a cómo va a tomar decisiones en la vida. El término modelo mental fue utilizado por primera vez por el psicólogo Kenneth Craig. Es de hecho gracias a los modelos mentales que pudimos sobrevivir como especie, hemos podido avanzar tecnológicamente y científicamente. Los comparto con la intención de que les puedan ser tan útiles a quien vea este video como me han sido a mí en diferentes momentos de mi vida. Y ojo, no estoy aquí como gurú o no tengo nada que venderte en este video. Más bien soy alguien que ha aprendido a golpes y de hecho sigo aprendiendo. Básicamente espero que esto que te comparta hoy te pueda servir como me ha servido a mí para poder navegar la vida con más paz, con más tranquilidad en cuanto a mis decisiones. Entonces te invito a que los escuches con apertura, sin culpa, no para juzgarte, sino para, con suerte, abrir un poco más nuestro panorama del mundo. Porque algo que sí creo es que pensar diferente es el primer paso para poder vivir diferente. ¿Ok? Entonces el primer modelo del que vamos a hablar es: el mapa no es el territorio. El primero en decirlo fue Alfred Korzybski. Traducción: lo que crees de la realidad no es la realidad, sino es tu versión de la realidad. Piensa un momento en el globo terráqueo. Es útil, pero no es la Tierra en sí mismo. De hecho, bien sabemos que la Tierra no tiene una forma perfectamente esférica, sino más bien es forma geoide. Aún así, cuando hablamos de geografía y del planeta, utilizamos el globo terráqueo porque es una herramienta de referencia que simplifica la realidad para que todos podamos entender y hablar de lo mismo. Pero simplificar no es lo mismo que ser una verdad absoluta. El mapa no es el territorio. Muchas veces confundimos el mapa con el territorio y cuando pasa eso dejamos de cuestionarnos, y cuando dejamos de cuestionarnos empezamos a pelearnos con la realidad porque nosotros tenemos una idea de cómo debería ser, pero la realidad es como es. En este choque de ideas es donde llegan muchas frustraciones. ¿Y todo esto qué tiene que ver con mi vida?, te podrás preguntar. Bueno,
Si lo piensas, tus ideas de pareja, de trabajo, de éxito, de fracaso, son todos mapas. Y casi todos estos mapas los heredaste de papá y mamá, de los maestros en la escuela, de la cultura, de las redes sociales incluso. Los vamos copiando, algunos nos los van dando conforme vamos creciendo, pero nadie nace con un mapa. Nadie nace con su propio mapa. Yo, por ejemplo, crecí con el mapa de que el éxito profesional se conseguía con el trabajo duro. Cuando me metí al mundo laboral a los 17 años, cosa que entre paréntesis agradezco, me topé con la realidad. Trabajar duro no era suficiente. Me topaba con que había personas que trabajaban menos y obtenían resultados más grandes porque ellos tenían otro mapa, el mapa del trabajo duro con el trabajo inteligente, y por eso estaban teniendo diferentes resultados. ¿Significa esto que el mapa que yo tenía del trabajo duro estaba incorrecto? No. De hecho, mi mapa me sirvió y fue válido hasta cierto punto. No digo que mi mapa estuviera incorrecto, digo que estaba incompleto. Me faltaba información. Y cuando falta información, tomamos decisiones con poca perspectiva. Y ojo, si tus papás, tus maestros o tu entorno te dio mapas limitados, no fue con la intención de limitarte. Ellos no tenían acceso a este tipo de contenido como el que tú estás viendo ahorita. Era simplemente la información que ellos tenían a la mano y te lo dieron con la intención de orientarte. La diferencia es que hoy tú, a diferencia de ellos, entiendes de dónde vienen esos mapas y puedes actualizar los tuyos. Ahora, ¿cómo actualizo mi mapa? Te podrás preguntar. 5 pasos. Número 1, pregúntate, ¿quién te dio ese mapa? Mi papá, me lo dio mi mamá, algún conocido, alguna persona importante para mí. ¿De dónde sacaste ese mapa? 2, valídalo. ¿Sigue estando vigente hoy en día? ¿Es relevante en mi situación actual este mapa? Número 3, contrasta. ¿Qué mapas alternativos tienes? Por ejemplo, si tu objetivo es bajar 10 kilos, una de las formas de bajar 10 kilos pudiera ser comer la mitad de lo que estás comiendo por un periodo de tiempo. ¿Vas a llegar a bajar esos 10 kilos? Muy probablemente sí. ¿Es la forma más sana o más viable para conseguirlo? Si bajaras tu consumo calórico e hicieras un poquito más de cardio, llegarías al mismo resultado en diferente tiempo, pero probablemente sintiéndote mejor contigo mismo y teniendo mejor salud. Compara las distintas alternativas que hay. A lo mejor encuentras una mejor. Número 4, evidencia. ¿En qué se basan estos mapas? ¿En base a qué proceso riguroso, transparente y abierto a revisión se llegó a esta conclusión? Es decir, ¿en qué datos o experiencias se basan? ¿Están abiertos a revisión o es simplemente algo arbitrario? Y por último, decide. Si tú no eres el que fabrica tus mapas, escoge sabiamente a tu cartógrafo. Pregúntate, ¿hasta qué punto estás limitando tu entendimiento por el mapa que estás utilizando? Si respondes que mucho, felicidades. Estamos ganando un poquito más de conciencia y la conciencia amplía el territorio. La idea detrás de este punto es que muchas veces no fallamos por flojos o por malos, sino porque nos falta información. Con un mapa más completo ves más opciones y tomas mejores decisiones. Entonces, si tus resultados no cambian, no es porque la vida o el universo están conspirando en tu contra, es porque probablemente tu mapa ya no da para el territorio. Actualízalo y el camino se va a abrir. Bien, ya entendimos que los mapas no son la realidad, pero ahora entonces, ¿desde dónde tomamos decisiones? Aquí es donde entra el modelo mental número 2, que es el círculo de competencia. Tu círculo de competencia no es otra cosa más que aquellas cosas que sabes hacer bien. Ojo, no lo que crees que sabes, no lo que leíste en un hilo en Twitter o en X o lo que viste en un TikTok motivacional. Hablamos de lo que verdaderamente entiendes a profundidad porque lo viviste, lo probaste y tienes experiencia de primera mano. Y aquí está el detalle, no importa qué tan grande sea tu círculo de competencias, sino lo que verdaderamente importa es qué tan claros tenemos sus límites. Saber esto te protege de tomar malas decisiones, de hablar de más, de momentos incómodos muchas veces. Creo que esto es importante porque en un mundo lleno de opiniones, creo que la sabiduría real está en saber decir, hasta aquí llega mi área de conocimiento. Está en saber aceptar cuando algo escapa a nuestra área de conocimiento. Ojo, no tiene nada de malo, a mí me gusta opinar de muchos temas, pero siempre trato de ir respaldado por información. Para mí, hoy en día es mucho más valioso decir no lo sé, pero puedo aprender, a decir con certeza que sí sé algo en lo que realmente no estoy seguro. No tienes que saber de todo, no eres menos que otra persona por no saber ciertos temas. De hecho, reconocer que no lo sabes, te diría que hoy en día es casi un superpoder que te protege del autoengaño. Ahora, esto no significa
significa que no debas salir de tu zona de confort y explorar nuevas áreas, adentrarte en nuevas experiencias, vivir nuevas cosas, porque al final es una de las cosas que más nutre la vida, el vivir cosas nuevas. Simplemente mi reflexión sería: reconoce tus conocimientos, pero también sé consciente de tus limitaciones y abórdalas desde una perspectiva abierta y dispuesta. Créeme, esto te va a ayudar a tomar decisiones mucho más inteligentes que van más alineadas con lo que busques en tu vida. Ok, ya sabemos que los mapas no son la realidad y que debes ser siempre lo más consciente posible de tu círculo de competencia. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un problema complejo, de esos que parece que no tienen solución? Vamos a hablar del siguiente modelo mental, que es el modelo mental de los primeros principios o de principios fundamentales. Y este modelo mental prácticamente nos invita a pensar como un científico cuando tenemos un problema enfrente nuestro. En lugar de aceptar la idea tal cual la recibiste, la descomponemos y la desglosamos en sus componentes más básicos hasta llegar a lo fundamental de la idea. Y a partir de ahí es donde uno puede construir su conocimiento. Por ejemplo, la mayoría de personas piensa algo como: esto funciona porque siempre ha funcionado. Pensar desde los primeros principios sería más bien preguntarnos como: ¿qué sé con absoluta certeza y qué estamos asumiendo? Dominar los fundamentos es clave porque es a partir de los fundamentos donde todo lo demás se construye. Aristóteles decía: el principio es más de la mitad del todo. Y tenía razón. Si los cimientos son sólidos, todo lo demás se sostiene. Si los cimientos son frágiles, todo lo demás tambalea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol. Supongamos que yo me quiero hacer el mejor delantero de mi equipo. Para esto, pues obviamente tengo que entrenar. Pero en realidad lo que haría sería enfocarme en cuáles son los fundamentos dentro de mi disciplina, en este caso el fútbol, que me van a ayudar a ejercerlo de la mejor forma. Condición física, equilibrio y flexibilidad, comunicación, es un deporte en equipo. Obviamente el golpeo al balón. Mucha gente pudiera enfocarse en hacer fintas, practicar amagues, chilenas, movimientos más avanzados, más vistosos, pero ¿de qué me serviría todo esto si no puedo aguantar más de 15 minutos sin escupir el pulmón? Si trabajo esos 4 pilares, eventualmente voy a construir sobre ellos unas habilidades lo suficientemente fuertes para destacar en mi área, en este caso ser delantero. Otro ejemplo que me gusta mucho para ilustrar esta idea, el concepto del chef y del cocinero. Un cocinero sigue las recetas al pie de la letra, de la A hasta la Z, y le pueden quedar platillos sumamente deliciosos, dignos de un restaurante Michelin. Eso no tengo duda. Un chef, a diferencia de un cocinero, entiende cómo funcionan los ingredientes a nivel fundamental. Sabe de temperaturas, de proporciones, texturas, sabores, y esto le permite no solamente improvisar al momento de estar cocinando una receta, sino crear nuevas recetas. Un cocinero nunca te va a crear una receta nueva porque está siguiendo unas instrucciones que ya están previamente hechas. Nosotros deberíamos buscar ser más como un chef. Aplícalo a cualquier área de tu vida. Es importante entender esto porque muchos de los bloqueos que tenemos no son realmente bloqueos nuestros, son bloqueos de alguien más que no hemos logrado descomponer, y sobre esos fundamentos crear nuestro propio criterio. Y logras desarmar tu pensamiento para lograr a los principios básicos, puedes reconstruir tu manera de pensar y obtener resultados diferentes. El cuarto modelo mental es algo que estoy seguro que ya has utilizado antes en tu vida, y es los experimentos mentales, ¿no? Los experimentos mentales son prácticamente como simuladores dentro de nuestra cabeza, como un espacio seguro donde podemos testear la repercusión y las consecuencias de nuestras teorías. No predicen el futuro, pero te ayudan a ver posibilidades. Einstein los usaba todo el tiempo, y fue de hecho gracias a un experimento mental que surgió la teoría de la relatividad. Básicamente Einstein se imaginó qué pasaría si viajaba al lado de un rayo de luz, y así fue como dimos con la teoría de la relatividad, que es una de las teorías más importantes en cuanto a la física contemporánea. Una de las ideas más revolucionarias de nuestra historia nació de una simple pregunta: ¿qué tal si? Por ejemplo, un lugar donde podrías utilizar los experimentos mentales, y donde yo particularmente lo utilicé, fue al momento de salirme de mi último trabajo. Cuando estaba pensando en renunciar, estaba sumamente dudoso de si era o no la decisión que necesitaba tomar en ese momento. Entonces lo que hice fue en mi cabeza pensar: ¿qué pasaría si me quedo 5 años más aquí? ¿Qué pasaría si renuncio y me sale mal? ¿Qué pasaría si renuncio y me sale bien? Al ver cuál sería la mejor salida posible y la peor salida posible, tuve mayor claridad sobre cuáles eran las posibilidades de tomar
mi decisión. ¿Qué pasa si me quedo aquí por 5 años más? Mismos resultados, más frustración. ¿Qué pasaría si renuncio y me sale mal? Me reinvento, busco otro trabajo, busco nuevas alternativas. Y luego, ¿qué pasaría si renuncio y me sale bien? Más libertad, más crecimiento, mayor satisfacción conmigo mismo. Se vuelve más sencillo tomar la decisión porque estás viendo con más claridad cuáles son las posibles vías que pudieras tomar. ¿Qué tal si tomo ese nuevo emprendimiento? ¿Qué tal si tomo este nuevo curso? Un consejo, recomendación que te pudiera dar es: imagina el mejor escenario posible, el peor escenario posible. Si estás dispuesta a vivir con el peor escenario posible, con el riesgo de que si lo consigues te obtengas el mejor escenario posible, dale. El resumen de este punto es que no necesitas certezas, necesitas mayor claridad, pero nos faltaría todavía agregar una capa extra de profundidad, y aquí es donde entra el siguiente modelo mental que te voy a compartir, que es el pensamiento de segundo orden. ¿Qué significa esto? La mayoría de personas piensa en primer orden, es decir, pensamos en aquello que nos va a dar la satisfacción en el momento o aquello que nos va a quitar la incomodidad en el momento. Pensar en segundo orden va un paso más allá. Es preguntarse simplemente: ¿y luego qué? ¿Qué pasa después de esto? Una analogía, por ejemplo, puede ser fumar o comer comida chatarra. Aquí es donde vale la pena preguntarnos cuál es la consecuencia en primer y segundo orden de nuestras acciones. Las consecuencias en segundo orden de fumar se traducen en baja energía, problemas para la salud e incluso problemas respiratorios. O de comer comida chatarra, la consecuencia en primer orden es una satisfacción hacia nosotros, ¿no? Un placer, un sentimiento de qué rico estoy comiendo, me gasté bien poquito dinero, eso está muy sabroso y ni batallé para cocinar. La comida chatarra sería mayor cansancio, una autoestima afectada y un sobrepeso en el caso físico. O te lo pongo con un ejemplo muy particular, el tema de tratar de no voltear a ver el celular por las mañanas. Algo bien simple, yo siempre que me despertaba lo primero que hacía era abrir el celular y estar scrolleando. ¿Cuáles eran las consecuencias en primer orden de esas acciones? Bueno, un hitazo de dopamina al cerebro, una dosis de dopamina de ahí te va cerebro, entretente con algo. Pero las consecuencias en segundo orden es que a lo largo del día el resultado era mayor fatiga, mayor dificultad para poderme concentrar y estaba más disperso en las cosas que tenía que hacer. Entonces estoy trabajando en no ver mi celular hasta cierta hora en la mañana para poder dedicar las primeras horas de mi día a otras cosas que considero más relevantes. No fue hasta que no entendí el costo oculto que tenían todas estas decisiones y acciones que estaba tomando que se me hizo más fácil tomar acción para cambiarlo. Si en verdad supiéramos las consecuencias que las decisiones que tomamos traen hacia nosotros, muchas veces no las tomaríamos. Es solo que toma tiempo que esas consecuencias lleguen. Entonces pregúntate: ¿qué me da esta decisión ahorita? Y luego pregúntate: ¿qué me da esta decisión en segundo orden? Cuidado, tampoco se trata de sobreanalizar todo hasta llegar a un punto de quedarse paralizado y no tomar ninguna acción. Es simplemente utilizar tu capacidad única como ser humano de poder pensar a futuro y decidir estratégicamente. Si desarrollamos y aprendemos a pensar más en segundo orden, vamos a poder disfrutar del momento, pero ya no dejarnos llevar tanto por el placer del momento, sino dejarnos guiar más que nada por nuestras metas y objetivos a mediano plazo. El sexto modelo mental del que vamos a hablar hoy es el pensamiento probabilístico. El futuro nunca es 100% seguro. Vivimos en un mundo lleno de variables que constantemente todo el tiempo están cambiando y se están actualizando. Y para esto es donde nos resulta útil utilizar el pensamiento probabilístico. Es dejar de pensar en blanco y en negro, dejar de pensar en esto me va a pasar o no me va a pasar, sino más bien pensar en qué tan probable es que me pase esto. Piensa, por ejemplo, en un partido de fútbol o en las apuestas, que es algo que yo particularmente no hago. Nadie te puede garantizar que un equipo gane, pero lo que sí puedes hacer es investigar qué equipo viene mejor que el otro, qué jugadores vienen lesionados, cuál ha sido el historial de los partidos anteriores de cada equipo, y con toda esta información obtienes un panorama probabilístico que, si bien no te garantiza un resultado, te da mayor claridad sobre qué decisión o en este caso qué apuesta tomar. Esto no te da certezas, pero sí te deja hacer mejores apuestas. Esa nueva oportunidad laboral que te están ofreciendo, ese cambio de carrera, ese cambio de ciudad, ese cambio de ambientes. Pero lo que realmente necesitas saber es que no necesitas
necesitas estar 100% listo para tomar ese paso. Si quieres esperar a que las condiciones sean 100% perfectas, lamento decepcionarte, pero te vas a quedar esperando toda la vida. 60% de probabilidad de tener éxito en tu nuevo proyecto, lánzate y hazlo. El problema aquí es que a nuestro ego le encanta la certeza, pero la vida no funciona así. La flexibilidad es lo que justamente va a poderte permitir ser resiliente y poderte adaptar a las diferentes situaciones en la vida. De vuelta, no necesitas certezas para avanzar. Necesitas hacer apuestas más inteligentes. Así no te comes tanto la cabeza. El séptimo modelo mental que traigo el día de hoy es uno de mis favoritos porque es contraintuitivo y es la inversión. Y no estoy hablando de poner a trabajar tu dinero, de comprar acciones en bolsa o de invertir en Forex. Hablamos más bien de pensar al revés. Inversión como pensar al revés. En lugar de preguntarte ¿cómo consigo lo que quiero?, pregúntate ¿cómo me aseguro de fracasar en conseguir lo que quiero? Charlie Munger lo decía así: dime dónde voy a morir y nunca iré ahí. Ejemplo, si quisieras una mala relación, ¿qué harías? Ser egoísta, evitar las conversaciones difíciles, no escuchar. Ahí tienes tu receta para una relación rota. Si quisiera tener la peor salud posible, ¿qué haría? Dormiría 2 horas al día, comería únicamente pizza y refresco y me la pasaría todo el día sentado en el sillón. No hagas estas cosas. ¿Cómo me aseguro de no alejarme de lo que quiero? La mayoría de veces, y yo me incluyo en esto, buscamos el nuevo hack, el nuevo tip, el nuevo life hack o el nuevo truco para hacernos nuestra vida más sencilla. Y muchas veces, en lugar de agregar cosas a la canasta, se trata de quitar cosas de la canasta. El éxito no siempre viene de agregar más cosas, sino muchas veces viene de quitar lo que nos hunde. Ya duró un rato esto. Estos modelos mentales no son fórmulas mágicas, no están para que te los aprendas, están para que los integres. Y mi intención con esto no es venirte a decir que tienes que cambiar tu vida completa. El mundo o tu mundo no cambia cuando cambia lo que haces, cambia cuando cambia cómo piensas. Porque cómo piensas se refleja en cómo te sientes se refleja en cómo actúas y cómo actúas se refleja en tus resultados. Cuando cambias cómo piensas, cambias tus resultados y todo empieza aquí. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Si algo de lo que viste te hizo clic, te puedes suscribir y compartir este video con alguien a quien le pueda funcionar. Nos estamos viendo por aquí y hasta la próxima vez.